Buenos días, mis queridos amigos. Vamos a hacer una grabación hoy aquí porque realmente el mundo que vivimos necesita de la palabra de Dios. Necesita de Dios. Porque sin Dios, en este mundo vamos cada vez a tiempos más difíciles y a una vida más insalubre. Porque el mundo está lleno de desvío. Ya lo decía la palabra de Dios, los últimos días serán tiempos difíciles, tiempos críticos, difíciles de llevar, porque los hombres serán amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemadores, desagradecidos, desleales, desobedientes a los padres, sin cariño natural. Estas cosas son las que agobian a la humanidad, queridos amigos. Pero el Padre Celestial ha fijado un día, dice la palabra, en que se propone juzgar a este mundo con justicia mediante un varón que él ha nombrado. Eso está en Hechos de los Apóstoles. Y a todos ha dado garantía de ello por haberlo resucitado de entre los muertos. O sea, Jesucristo, según la profecía, tenía que venir a este mundo, tenía que padecer por la humanidad y tenía que ser resucitado de entre los muertos. Y de esto hay testimonio abundantísimo, no solamente en los 4 evangelios, sino en muchos historiadores que nos hablan de estas cosas, de aquellos tiempos. Hay una garantía, y una garantía de que este mundo va a cambiar, porque hasta ahora estamos viendo cómo el mundo se está degenerando. El mundo se está corrompiendo. Hay corrupción en este mundo. Y por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros, por nuestra fe y por nuestro conocimiento de la palabra de Dios y de los planes que el Padre Celestial tiene, nosotros estamos escapando de esa corrupción. Si somos verdaderos cristianos, escaparemos de la corrupción. Por lo menos nosotros no secundaremos esa forma de actuar depravada y corrupta de tantos en este mundo. Aquí estáis conmigo en un invernadero que Dios me dio, de alguna forma, el cual cultivamos para tener las verduras necesarias. ¿Verdad que da gusto estar aquí viendo estas lechugas o esos pimientos? Allí hay brócoli, tenemos perejil, varias cosas que se usan en nuestra cocina, que son absolutamente puras, vírgenes, porque no se le ha echado ningún producto químico, como no sea el mantillo de un buen señor de aquí, de la tierra de al lado, de Sueros. Yo vivo en Doña Mencía de Córdoba, Sueros está al lado, es el sitio donde tiene unas cuevas maravillosas, se llaman la cueva de los murciélagos. Bueno, pues en ese pueblo un pastor de ovejas nos regaló el mantillo. Solo tuvimos que ir a recogerlo, traerlo, y con eso se crían estas verduras tan saludables, sin corrupción, sin contaminación. Por eso solamente pueden producir salud en nuestra vida, claro está. Cuando cada día estamos consumiendo de estas verduras tan excelentes, naturales. Uno de otras que se venden por ahí, pues no se puede fiar del todo, porque tienen toda clase de productos echados para mantenerlas, algunos para agilizar la propia madurez de la planta, vienen de lejos, tienen que conservarlas, tienen que cuidarlas, bueno, y todo es a base de productos químicos. Pues eso no sucede en un invernadero como este. Pero os decía que en el mundo es que hay mucha corrupción. El mundo es que está demasiado contaminado y va camino de ir a peor todavía. A peor todavía. Por eso tenemos que cuidarnos, queridos amigos y hermanos. Tenemos que cuidarnos de estas cosas para que nuestra vida sea saludable, para que podamos llegar a los 80, a los 90, a los 100 años si hace falta, pero en condiciones de salud, donde podamos hacer cosas. Porque hacer cosas por otros es mostrar amor a otros. Explicaros estas cosas también es mostraros amor, claro está, porque queremos vuestro bien. Cuando veo tantísimas personas
en estado degenerativo, porque no están viviendo acorde con lo que es natural. No están siguiendo las instrucciones naturales que nuestro organismo necesita. Porque además, para empezar, hasta psicológica y espiritualmente están prácticamente desnaturalizados también. Espiritualmente porque no conocen al Padre Celestial. Psicológicamente porque hay mucha contaminación psicológica en este mundo. Mucha mala información que está llevando a la gente a pensar cosas que no son de lo que es mejor para nuestra salud psíquica o mental y también nuestra salud física. Por supuesto, yo hablo de la salud espiritual. Fijaros cómo está relacionado. Fijaros cómo está relacionado el tema de la salud espiritual. Cuando nos dice aquí la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 1, versos 4 en adelante, después de hablar del conocimiento de Dios, lo importante que es conocer a Dios, nos habla ahora de otros detalles que tienen que ver con la corrupción que hay en este mundo debido a los deseos insensatos. Porque el deseo lleva a la gente a querer acumular, o el deseo lleva a la gente en el otro extremo a querer disfrutar de todos los placeres de una forma desmedida. Y ambas cosas son despreciables, son verdaderamente malas, y por eso tenemos que desecharlas y tenemos que hablar contra ellas. Tanto la acumulación por avaricia, concupiscencia de acumular mucho, tanto eso es malo, como también el deseo de disfrutar de los placeres desmedidamente. Porque Dios sí ha hecho que la vida sea placentera. Dios ha puesto muchos placeres delante de nosotros, pero saludables. Saludables. No es lo mismo disfrutar de una lechuga de estas, por ejemplo, que sabemos que no tiene absolutamente ningún químico echado, que comernos una lechuga que después nos sintamos mal. ¿Por qué? Porque está con productos químicos de haberla conservado, o hablando de otros productos que ya vienen enlatados, que ya vienen preparados y que tienen conservantes, saborizantes, como el glutamato, por ejemplo, que eso es malísimo para la salud, y que son todo ello productos venenosos en realidad, porque están hechos a base de metales pesados y productos químicos que no son adecuados para nuestra naturaleza humana. Eso lo digo de antemano. Así que la palabra de Dios nos enseña que debemos adquirir conocimiento de aquel que ha creado la naturaleza y que ha creado esta naturaleza también, la del ser humano. Y Él nos ha dado buenos consejos en la palabra de Dios. Está llena de consejos. Solamente tenemos que leer un poquito de ella para darnos cuenta de cuánta riqueza de sabiduría hay acumulada ahí en lo que Dios nos ha dejado. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, verso 4 en adelante, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del deseo, de la concupiscencia, a causa del deseo. Dice la palabra de Dios ahí que nosotros tenemos unas promesas y que por esas promesas nosotros dejamos la concupiscencia y la corrupción que hay en este mundo. O sea, no nos gusta y no vamos a caer en esa dinámica de corrupción que hay en este mundo. Huimos, dice ahí, por ser participantes de la naturaleza divina. Escapamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este mundo está corrupto y dice que nosotros debemos escapar de esa corrupción. Eso nos dice la palabra de Dios, mediante el apóstol Pedro en este caso. Que debemos escapar de la corrupción y que ya hemos escapado. Es decir, si ya estamos aquí hablando de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, del plan que Dios tiene de redimir a la humanidad obediente, a aquellos que tengan fe y que sean obedientes, que Dios les va a dar también a algunos la naturaleza divina. Pero para estar con Jesucristo en los cielos, amigos, hay que haber escapado de la corrupción.
y de la concupiscencia, que son los deseos insensatos y dañinos que llevan a los hombres a destrucción. Sí, la Biblia no nos habla solamente de la esperanza de estar como partícipes de la naturaleza divina, también nos habla de la destrucción de aquellos que no tengan fe y por lo tanto no obedecen a Dios. Participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado, habiendo huido de la corrupción y de los deseos malsanos. Qué bonito eso, ¿verdad?, que nos dice la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud. O sea, tenemos fe, pues ahora hagámonos más virtuosos. Vivamos acorde con la voluntad del Padre Celestial. Eso es virtud. Virtud es que si tú produces algo y se lo vendes a tu vecino, que no sea algo dañino. Esta mañana estaba, por ejemplo, haciendo unos churros en casa, que me gusta hacerlos. Yo hago los churros con copos de avena mezclados, son riquísimos, los recomiendo. Y eché un aceite que no tenía de la cooperativa, de la cual participo. Entonces, usé un aceite que tenían otros que estaban allí, que me lo habían dejado, y era un aceite envasado por una envasadora. Y os digo que no os fiéis de esos aceites, porque ya es conocido que efectivamente le echan mezclas de toda clase. Aunque pongan en la etiqueta aceite de oliva virgen o virgen extra, no es cierto. No es así. Entonces lo pude comprobar porque haciendo los churros se me consumió rápidamente. Yo estaba acostumbrado a usar el aceite de oliva virgen extra de mi cooperativa, y en las cooperativas de verdad son más fiables, porque no se le añade nada, solo aceite de oliva virgen extra puro. Y cuando hago churros con ese aceite se conserva hasta el final. Pero este otro del embotellado se consumió inmediatamente. Y no solo eso, sino que no me salían igual los churros. No era nada halagüeño lo que sucedió hoy. ¿Y por qué es eso así? Porque estamos en un mundo corrupto, como dice aquí la palabra de Dios. Nosotros tenemos que escapar de esa corrupción. Y todo lo que podamos hacer, por lo tanto, para evitar que nos contaminen. Yo os recomiendo, por ejemplo, el tema del aceite, que vayáis a una cooperativa directamente. Porque todo lo demás no funciona. Son productos mezclados. ¿Por qué? Porque hay mucha ambición en este mundo y eso es corrupción. Y eso es deseo de tener más riqueza. Y por eso las envasadoras mezclan el aceite de oliva virgen con otros aceites inferiores y que no son tan naturales. El aceite de oliva virgen es poliinsaturado. Quiere decir que nuestro cuerpo lo recibe como oro en paño y lo disfruta para darnos salud. Pero cuando consumimos ya productos mezclados ya es otro tema. Y esto además es un fraude de parte de esas envasadoras que hacen esto. No quiero decir de qué envasadora es el producto que yo usé para no desprestigiar a nadie. Pero sí recomiendo al gobierno que visite las envasadoras de aceite. Que envíe allí a sus inspectores. Porque esto que se está haciendo perjudica a todos. No solamente a los consumidores, sino también a los productores de aceite de oliva virgen puro, que luego los meten a todos en el mismo saco. Y sin embargo las cooperativas son más fiables. Una vez hablado de eso, os digo que ese es el estado en que está este mundo. Un mundo corrupto. Un mundo en el que no se sigue la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos fe, tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Dice la palabra de Dios aquí. A la virtud añadid más conocimiento. Conocimiento de estos temas y conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Dios. Conocimiento del Padre es vivir con el Padre en nosotros. Esto, queridos amigos, es una gloria ya aquí en la tierra. Poder sentir el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Esto es una gloria.
Y la Biblia dice que nos lleva Dios de gloria en gloria. Es decir, que cada vez vamos sintiendo más. Efectivamente, yo estuve 20 años en los cuales muchos de ellos estuve como misionero, como pastor. Y sin embargo, nunca he sentido al Padre Celestial tan dentro de mí como en estos últimos años. Cuando el Espíritu de Dios me motiva para hacer cosas como esta. Nos lleva Dios de gloria en gloria, cada vez con más ascenso, hasta que finalmente seremos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué eso qué significa? Ser como los ángeles, para decirlo francamente. Ser de espíritu. Esto que es cuerpo físico se va a convertir en cuerpo de espíritu. Esto que es mortal se va a convertir en inmortal. Esto que es corrupto porque el cuerpo físico se va deteriorando con los años, a pesar de todo, cuanto nos cuidemos, a pesar de eso, es corrupto, porque muere. Pero el cuerpo de espíritu que Dios nos dará, esa gloria de los cielos, será eterna. Inmortalidad. Eso es lo que nos dice aquí. Las promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Y por esa esperanza, queridos amigos y hermanos, por esa fe, por esa esperanza y por esa virtud, es decir, no vamos a caer en esas prácticas de este mundo. Esas prácticas de este mundo de mezclar o vender productos químicos a los demás para que después vengan enfermedades como tantas han venido, algunas por causa del aceite de colza desnaturalizado todavía. Muchísimas personas están sufriendo las consecuencias en su cuerpo, porque nacieron niños deformes, muchísimos, como no conocéis siquiera. ¿Y cuántas personas mayores llegaron a estar enfermas para toda su vida? Todavía están algunos reclamando que se les compense económicamente por aquellos daños. ¿Por causa de qué? Por causa de que no hubo inspectores del gobierno adecuados que estuvieran inspeccionando todos los productos que salían de fábrica, con las mezclas que hacían y con los aditivos que les echaban para corromper los productos que otros tenían que comer, que tenían que consumir, de alguna forma. Y esto no es virtud, eso es ser maligno. Y hay mucha malignidad en este mundo, porque hay mucha corrupción, porque hay mucho vicio, porque hay mucha inmoralidad, porque hay mucho deseo de enriquecimiento rápido o deseo de disfrutar de la vida con muchos placeres, y claro, todo eso tiene un costo. La gente quiere egoístamente servirse de los demás y que a los demás pues que les parta un rayo si se enferman o se mueren. Que Dios bendiga a aquellos que lo merezcan. Muchas bendiciones por escucharme este día, queridos amigos y hermanos. Vuestro servidor, Manuel Tapia.